Bueno, y tenemos la presencia de un caro amigo, muy profesional, acertó lo que predijo, Caio Magnanelli, científico social, antropólogo, consultor político, especialista en asesoramiento de prensa y especialista en investigación de opinión pública, política y electoral. Acertaste. Dijiste que a partir del 70% de las urnas que iban a ser revisadas el domingo, la tendencia iba a ser favorable a Lula da Silva. Por poco, en el caso de lo que se cristalizó, porque vos anunciabas que entre 2 y 3% iba a ser la diferencia y fue menos del 1%. No, decía más, decía 4 a 6 y fue 2%. Fue no, 1,8. menos. 1,8. Menos. No, te digo, No, 1,8. yo tengo la versión de CNN, de un montón del país, de España, de muchas cosas. Te digo, 1,8. Bueno, da, ok. 50,90 para... ¿Cuánta gente es esa? Esto salió 2 millones de personas más 2 o menos. millones de personas. Sí. Esto, ahí sí. Quiere decir que Bolsonaro hizo una gran campaña en menos de 30 días. Exactamente. Si estaba con menos de 6 millones en su contra, digamos. 6 millones que tenía que remontar. Lo que más asustó. Y llegó a menos de 2 millones de personas de diferencia en menos de un mes. Exacto. Viste que Lula hizo 57 millones en la primera vuelta. Acá tenemos los resultados oficiales. A ver, espera. Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro, según Infobae, por una ventaja mínima y será nuevamente presidente de Brasil por tercera vez. Lula Inácio Lula da Silva, con un total de 50.90 o 50, ¿vírgula? Sí, se dice vírgula. Bueno, 50,90%. Y Jair Bolsonaro se quedó con 49,10 o 49,10%, que equivale eso a ¿cuánto de diferencia? 58. Sí, 60 millones por 58. A ver, entonces fue... ¿Cómo es eso? 1,8. 1,8. Y nada. Y bueno, votaron cerca de 120 millones de personas en Brasil, casi 120 personas en Brasil, con las mesas escrutadas en un 100%, y el resultado es este, que ya no sé si podemos poner en pantalla esto. Luis Inácio Lula da Silva obtuvo 50.90% de la votación de casi 120 millones de personas, y Bolsonaro llegó a 49,10%. Fue, tengo entendido, y me corregís, las elecciones presidenciales más estrechas, con el resultado más estrecho entre dos contendores. ¿Es así? Sí, así mismo. En toda la historia de Brasil. Sí, es como... de verdad, como es algo raro. Yo creo que en Perú... Algo raro. Sí, en Perú pasó ahora. Mira, yo te digo, yo acoto dos cosas que dice que no se sucedió. Por ejemplo, yo dice, acá contigo semana pasada, yo dice que por 4, en mínimo, por máximo 6 Lula ganaría. Y por fin llegó a 2 nomás % de diferencia, ¿no? Y la otra cosa que dice es que la tendencia era que la gente dejaría de participar. Y de hecho, tuvimos un acréscimo de participación. Un crecimiento. Sí, tuvimos algo como 0,4% de participación, pero se agrandó. Y se agrandaría más si el gobierno, Jair Bolsonaro, no tuviera metido una operación de la Policía Federal en las carreteras para retrasar la votación de esta gente. ¿Y por qué eso hizo él? Te dice que iba a tirar todas las cartas que tenía, ¿no? Bueno. ¿De dónde te dice que venía la votación de Lula? De la periferia, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y lo que hicieron la Policía Federal, que tiene dominio de varias carreteras federales, que son normalmente de interior, detener a los vehículos. Así mismo. Y ahí del interior hacia la capital, obviamente, el paso donde la gente tenía de movilizarse del interior hacia el centro. Bueno, eso es lo que dijo Lula.
nosotros no competimos con un contendor, sino competimos con toda la maquinaria del gobierno de Brasil. Fue subsidio, mantuvo la gasolina competimos baja. Contra toda la maquinaria del gobierno brasileño. El tractorcito, todo. La gasolina baja, subsidio, plata. Sí. Mira, hay una cosa muy interesante. Tuvo una participación aparente. Yo no miré las estadísticas todavía, pero las notas que logré acompañar desde ayer para hoy es que tuvo una participación de la mayor edad más grande. Quiero decir, tuvo más gente mayor a votar. La tercera edad se fue a votar. Sí, y este electorado, fíjate que en el debate de Lula con Bolsonaro, Lula empieza a hablar para la gente mayor. Entonces dice, mira, quiero hablar. Y él insistió en esto. Puedes mirar que Bonner, que es el conductor, dice, elegí un tema. De Globo. Muy bueno. Sí, no, excelente. Es el capo de la... El capo de la Globo. Y también la analista, esta señora que estuvo ahí. Sí, excelente. No sé cómo se llama, pero muy inteligente, muy smart, very smart, very... Y tenía una cosa que era... Bueno, entonces tenía una pregunta para hacer. Y Lula quería hacer una pregunta sobre planes de jubilación. Sobre el tema jubilatorio. Sí. Y dijo, bueno, no tienes este tema ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de... Y tenía algo, qué sé yo, combate al hambre. Pero en medio del debate ahí, hablando sobre combate al hambre, sí, dijo, vamos, lo que está pasando en su gobierno con el tema de la previdencia. ¿Y por qué Lula lo hizo? Porque sabía que tenía una debilidad entre los mayores. Entonces intentó buscar voto ahí, con el tema de las pensiones, de las aposentadorías, que de hecho se hizo una reforma y se sacó plata de estos señores. Pero estos señores son principalmente electores de Bolsonaro. Entonces, y justo tuvo una participación mayor de esta gente en el día de las elecciones. Entonces, la otra cosa que yo dice y que no se confirmó, que es de hecho, pero es claro, era una tendencia que no se participe por lógica. Pero de verdad, fue espantador. Así, llamó la atención que más gente participó. Es la primera vez en la historia que más gente participa. Entre la primera y la segunda vuelta. Exactamente. Esta elección en Brasil fue su génesis. Esto tiene como espacio para un libro. Si Roberto estuviera acá, empezaba a escribir un libro con él. Roberto ha de estar saltando, Roberto Paredes, saltando en una sola pata. Y el sábado la candidata a diputada... ¿cómo se llama esta candidata? Estuvo Carla armada Zambelli. también. Sí, Carla Zambelli. ¿Qué pasó? A ver. Mira. ¿Cómo se llama ella? Carla Zambelli. Bueno, ¿y qué? ¿Portó un arma ella? ¿Portó un arma? Che, te explico cómo funciona en Brasil. Vos no puedes tener arma. Sí, claro. No puedes. Puedes tener en casa. Si quieres tener en casa, te vas a una tienda, le compra, pero... tiene que ser todo registrado. Y tienes un permiso, por supuesto. Tienes que pedir un permiso para poder comprar. Te dan el permiso, tú vas a comprar y dejas en tu casa. En tu casa el arma, Esto puedes tener. Esto puede tener. Cualquier ciudadano puede tener porte residencial de arma. Sí, portar, sí. Esto todo ciudadano brasileño puede tener. Pero, ¿qué pasa? Vas a ser registrado por el ejército y lo demás. Hay algunos especiales que pueden hacer un pedido de tener porte de arma, que quiere decir llevar la arma a cualquier lado. Con algún permiso especial. Y es un permiso especial que tienes de considerar y así. Pasas por un juizado militar. Que justamente da a conocer la portación de arma de esa persona. Ah, sí, pero pasas por un juizado militar y tienes una justificativa, como soy una persona vulnerable, porque sea esto o el otro. Normalmente algunos políticos logran. Pero ¿quién es el marido de esta señora? ¿Quién es? No sé. Un militar de alta patente, y el casamiento de ellos se hizo en una tienda masónica, una logia masónica. Se hizo en un ritual masónico de su casamiento. Logia masónica, sí, ahí toda una cosa involucrada con esta señora, que es una red defensora de Bolsonaro, en verdad. Y claro, ella tendría el permiso fácilmente porque su propio marido le lograría esto con facilidad. Es militar. Exactamente. Y se casaron hace poco, de verdad. ¿Sí? Se casaron hace poco. Y ahí bueno, ¿qué resultado tuvo esto? Lo que pasa es que se enfrentaron ahí en un barrio que es un barrio
cheto de São Paulo. De verdad, ella estaba cerca donde había una manifestación de gente en favor del PT y ella se fue ahí cerca, hacer que nadie sabe. Y justo un militante le ha hecho... Ahí tenemos imágenes de lo que está relatando acá Caio Magnanelli. Y ella fue la más bien votada, creo yo, de São Paulo. En verdad, fue diputada federal. Se va a Brasilia para legislar. Bueno, ya que mencionaste... Y el chico empieza a gritar con ella. De verdad, no con ella. Empieza a gritar con este blanco que está detrás de ellos. No el anterior. El pelado que estaba ahí. Este chico empieza a gritar con el otro y empiezan a pelear por cuenta de política. No, soy Lula, qué sé yo, que se vayan ustedes, no sé qué cuánto. Y bueno, de repente ella se resbala, cae y empieza a correr detrás del señor. Esta escena patética. Pero después que el señor dijo, te amo, española. ¿Ah, sí? ¿Y por qué eso la ofendió? Todos quieren saber. ¿Por qué? ¿Te amo? ¿Qué dices? Te amo, española. Te amo, española. Sí, es una música brasileña. Sí. Dice, ahí está el chico pelado con la remera blanca. Este pelado de remera verde, era con quien el negro estaba peleando. Y ella se ponía enfrente para ver si el tipo le ofendía, y el tipo nunca le ofendió hasta que a la salida empieza a putear a ella y le dice, te amo, española. Y cuando le dice esto, la señora se queda enojadísima y se pone histérica de esta manera. Pero ¿por qué te amo, española le ofendió tanto? ¿Por qué? No sé. Porque dicen que ¿Qué dicen? A ver. Dicen que en el gabinete presidencial que Bolsonaro y algún día preguntó, pero ella no era la que trabajaba allá en España. Así. En las calles de España, qué sé yo. Las calles de España. Y un diputado, un senador, en verdad, le usó mucho. O sea, una mujer fácil sería. Le usó mucho la música Te amo, española, que es una música conocida brasileña, para fastidiarla. Sí. Y entonces este pibe, en la hora que quería... Claro. explotarla, le dijo, te amo, española. Y ella se quedó loca. Entonces, a ver, claro, la política brasileña, como todas las políticas, tiene farándulas que son muy simpáticas y empiezan ahí Sí, por supuesto. Y esta, te amo, española, esta supuesta española, pero es más brasileña que... No, Carla es brasileña, descendiente, pero el apellido es descendiente de italiana. Claro, se llama Carla Zambelli. Y claro, Carla Zambelli. Ella tiene porte de arma. Y lo que ella es hizo, diputada, ¿verdad? ella es diputada federal y se le eligió muy bien. Lo que ella hizo fue una cosa que todos los bolsonaristas quieren repetir y que está en la Constitución. No, cualquier ciudadano puede dar voz de prisión a cualquiera. Pero mira, esto es algo totalmente en desuso, es como ley muerta, y la señora, además de todo esto, es una ley muerta ya. Y el día anterior de las elecciones no se puede mandar prender a nadie. Y ni solo por flagrante. Y en verdad el tío no estaba cometiendo ningún crítico. Eso dijiste vos acá. Sí, entonces, y el señor no estaba cometiendo ningún crimen absurdo, como estaban peleando por una discusión de bar, ¿sabes? Como yo soy Lula, yo soy Lula, no, yo soy Bolsonaro. Y así estaba la pelea. Y fue este quilombo que se armó y el sábado previo. Pero esto de verdad no afectó la votación de Bolsonaro. Bueno, posiblemente le agrandó la votación. Le agrandó la votación. Bueno, en total, votaron o depositaron, sufragaron, digamos, 118.552.353 brasileños. De esa cantidad, Lula se llevó el resultado victorioso de más 1.8% a su favor, que en cifras de cantidad de sufragantes, este número asciende a 60.345.999, y Bolsonaro obtuvo la cantidad de 58.206.354 brasileños a su favor. O sea que se dividió Brasil. Sí. Se dividió Brasil. Sí. No, y lo que te comentaba, ¿cuál es el... ¿Por qué es una victoria amarga?
o porque esto. Porque está dividido Brasil ahora. Pero más que nada, vos dijiste exactamente lo que fastidia el tema al Partido de los Trabajadores. Lula tuvo 57 millones en la primera vuelta. Sí. Y llega a 60 millones en la segunda vuelta. Esto quiere decir sube 3 millones. Sí. Bolsonaro tuvo 51 millones en la primera vuelta. Y llega a 58 en la segunda vuelta. Quiere decir, subió 7 millones. Sí. Con un mes de campaña, la campaña de Lula solo logró crecerle 3 millones de votos. Y Bolsonaro logró avanzar 2 veces la cantidad de votos. Sí, más de 6. Exacto. Como impresionante el trabajo y así, que claro, hizo. Vos sabés que eso me llamó la atención poderosamente. Es más, con todo lo que se pudo haber hecho, digamos, detrás de bambalina, como se dice, pero es mucho. Es sorprendente el avance, el crecimiento a favor suyo en menos de un mes de Jair Bolsonaro. Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro por una ventaja mínima y será nuevamente presidente de Brasil por tercera vez. Abdo Benítez ya felicitó a Lula, así como muchísimos presidentes del mundo entero. Espera él que trabajen juntos por sus pueblos, dice Abdo Benítez con Lula. O sea, al enviarle esa misiva de felicitaciones, bueno, pidió que trabajen juntos Brasil y Paraguay, Paraguay y Brasil. Biden fue el primer presidente en felicitar a Lula da Silva. Mira vos, despertó temprano. Sí. El primer presidente fue Biden y después, ¿quién fue el otro? Bueno, todos se manifestaron inmediatamente. Prácticamente el único 1, 2, 3 o 4 minutos después. El único que no se manifestó fue Bolsonaro todavía. Todavía no se manifestó Bolsonaro. Está dormido. Está dormido. Bueno, vamos a escuchar en breve una partecita del discurso de este señor Lula da Silva, nuevo presidente de Brasil, que será a partir del 1 de enero del 2023. Dijo él: voy a gobernar para los 215 millones de brasileños, no solo para los que me votaron hoy. A ver, ahí está Lula. Para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E sobretudo nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário. Nós não enfrentamos um candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro, colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo y yo estoy aquí. Bueno, y agradeció también a Dios en primer lugar Lula da Silva por todo lo que pasó hasta llegar a de dónde vino y por todo lo que atravesó y llegó este otro momento para él, su tercera presidencia a partir del primer día del siguiente año 2023. Pero el que nunca habló es Jair Bolsonaro, pero sí habló recién ahora, y lo tenemos para ustedes en este instante ante las pantallas y micrófonos acá. A ver. Na sala cofre. Repito, elas foram convidadas a participar, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Então isso aí fica a cargo aí do ministro da Defesa tratar desse assunto. Presidente, estamos ao vivo também aqui na Rede Record. Qual que vai ser a principal mensagem agora do senhor no segundo turno? A mensagem é que o Brasil, levando-se em conta a grande maioria dos demais países do mundo,
É o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Tá? Talvez mostrar um pouco mais o que foi a pandemia também. Bueno, creo que no es el mensaje que esperábamos nosotros, ¿eh? No es, ¿verdad? Al parecer todavía no habló él respecto a lo de ayer. Así que, Marcelo Fernández, que estés atento para enviarnos empezar a un llegar mensaje oficial, el que me imagino vamos a tener en breve tiempo, el mensaje oficial de Jair Bolsonaro, entonces para poder pasarlo acá, el verdadero mensaje, porque esta gente, ambos contendores, se habrán cansado de decir cosas, ¿verdad? Y hay como todo eso se pasó en una licuadora a través de los medios de comunicación. Bolsonaro justamente se demora en reconocer la derrota en las elecciones presidenciales de Brasil. Todavía no mentó nada, no dijo nada, todavía no reconoció la derrota suya ante Bolsonaro, ante Lula da Silva en Brasil, todavía presidente Jair Bolsonaro. La última noticia que tenemos acá es que se fue ahora a las 9:30, salió de la residencia oficial, que llamamos de Palacio de Alvorada. Sí. Y fue al Palacio do Planalto, que es el despacho oficial. Y ahora está recibiendo sus aliados, como hace media hora está ahí, recibiendo los aliados y a ver qué va a manifestar. Pero ayer los aliados de Bolsonaro fueron buscados. La prensa empezó a buscarles, preguntarles qué van a hacer. ¿Y qué dijeron? ¿Alguien dijo algo? No, todos asumieron que no iban a contestar Bolsonaro tenía que ser el primero en hablar. Y no dijo nada. Bueno, Claro, y ya hasta tenemos. ahora. Y ya tenemos. El gobernador de Minas, que ya manifestó que congratula y que vamos a trabajar. Sí. El gobernador electo de São Paulo, Claro. Tarcísio, que eran los dos grandes apoyadores de Bolsonaro. Sí. Y solo por estos dos empezamos. Lira, el presidente de la Cámara, que apoyó a Bolsonaro y atajó incluso pedidos de impeachment. Ah, sí, él fue el que Lira, atacó. el presidente de la Cámara. También ya aceptó la victoria de Lula. Así que nadie está ¿Y cuestionando. Río de Janeiro no se manifestó? No le escuché. El Castro. Castro. Claudio Castro se llama. A ver, puede ser que tenga dicho algo. Claudio Castro, pero gobernador de Río, ¿verdad? ¿Ves que los principales apoyadores de Bolsonaro ya empiezan a decir ayer mismo que aceptan los resultados? Es decir, nadie quiere cuestionar el sistema electoral brasileño. Nadie quiere cuestionar. Nadie quiere cuestionar. Entonces, y claro, es la última cartada de Bolsonaro, es poner primero esto que estábamos escuchando, que ya hablaba de la primera vuelta, que es cuestionar el sistema electoral e intentar crear una movida para que las Fuerzas Armadas se legitimen para intervenir en el tema del sistema, lo que no va a pasar porque las Fuerzas Armadas ya dejaron muy claro que no se van a meter en esto. Por más que el ministro de Defensa pueda intervenir en lo que sea la postura de las Fuerzas Armadas, los generales todavía tienen autonomía para cuestionarles, para cuestionar al ministro. Entonces, pero al parecer, si es que perdía Bolsonaro, se iba a retirar de la política. ¿Es así o no? Había dicho él eso, que se retiraba de la política si perdía. No es posible saber lo que pasa en la cabeza de Bolsonaro. Pero el 50% es bolsonarista, el 50% de Brasil. Y hablar bolsonarista es dar mucho crédito a una persona que no tiene luz política, en verdad. No tiene luz política. No, porque ya escuchaste hablar sobre Luis Bonaparte en algún momento, ¿no? Sí. El señor que llegó porque la explicación es: las fuerzas políticas de Francia se neutralizaron y surge una persona que se dice el regreso al pasado de su tío,
y Sí. como una farsa toma el poder o llega al poder. Le ponen ahí. Los grupos políticos manejan para que él llegue, pero los grupos políticos estaban colgados. Y esto es un desastre para la Francia, al final de las cuentas. Bolsonaro es un efecto así. Como es una persona sin que pasa 20 O sea, el tantos sobrino años. de Napoleón no fue Napoleón. No, era Bonaparte, en verdad. No era. El sobrino de Napoleón no fue tan luciente cuanto Sí, su... claro, y por eso. El Y sobrino de Napoleón no fue el Bonaparte esperado por la Exacto, gente. pero ¿y por qué esto? Porque Y esto sucede con Bolsonaro. Porque según en verdad, Luis Bonaparte no tenía liderazgo político. Y eso es lo que sucede con Bolsonaro. Y hasta cierta medida es lo que sucedió acá con Marito. Vos sabés que yo estuve pensando marketineramente en algo que los genios brasileros no Lo cristalizaron. pensaron. Bolsonaro tiene la B de Brasil, por ejemplo. Sí. ¿Por qué no se hubiera apuntado a eso? Y yo creo que hubiera sumado algunos puntos a favor de Bolsonaro. Ellos se Brasil Ellos se tiene la B apropiaron de Bolsonaro. Ellos por se ejemplo. apropiaron de la bandera. Así que ¿De la qué? De la bandera brasileña. De la bandera. Como, Ellos se apropiaron, sí. Como símbolo. Y eso es esto es un crimen electoral, en verdad. Y del fútbol de Brasil también. No, el fútbol todo bien, pero el tema es que los símbolos oficiales, los símbolos patrios, no pueden ser usados como como propaganda política. Vos no puedes usar esto como si fuera parte de su propaganda partidaria o lo que sea. Entonces, fue algo muy loco, porque de hecho todos empezaron a usar banderas de Brasil, querían significar que estaban al lado de Bolsonaro, como si los otros no estuvieran, no fueran brasileños. Claro, no fueran brasileños. Por eso que existe la restricción, comprende. No es porque no se puede usar la bandera, tú puedes usar la bandera como quieras. No, en verdad no puedes. Pero bien, la cuestión es esta, como hay una cuestión de isonomía, en verdad. Y así fue, como la campaña brasileña fue bastante interesante. Pero el B de Brasil, de hecho, no usaron esto, no llegaron a usar. Bueno, Bolsonaro se demora en reconocer la derrota en las elecciones presidenciales de Brasil. Según medios locales, el mandatario no tiene previsto declarar en lo inmediato y no quiere tener contacto con nadie. Pese al silencio, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexander de Moraes, cree que el líder reconocerá los resultados. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene en silencio tras su derrota en las elecciones presidenciales de ayer domingo. Según informó un medio importante, el mandatario saliente no tiene previsto comunicarse con su contrincante, ni le va a llamar seguramente, qué bárbaro, ni con el Partido de los Trabajadores en lo inmediato. Otros medios, por su parte, informaron también que Bolsonaro no quiere tener contacto con nadie tras el resultado de la elección del domingo. Pese a su silencio y sus insistentes cuestionamientos al sistema electoral del país durante la campaña, se espera que Jair Bolsonaro no desconozca los resultados. Llamé por teléfono a ambos candidatos y los felicité por haber participado en esta fiesta de la democracia que son las elecciones, dijo en una rueda de prensa el presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexander de Moraes, aunque no reveló el tenor de la conversación con Jair Bolsonaro. Bueno, ¿tenemos algo ahí del Nacional o no todavía respecto a esto de ayer? Infobae, ¿qué nos dice Infobae? Lo mismo que tenemos. En todo caso, lo que es interesante es cómo percibes cómo los estadistas son estadistas, ¿no? Entonces, no importa, hay de reconocer la soberanía de todo un sistema, ¿no? ¿Verdad? Y vas a ver que mismo Ábido, por ejemplo, Marito,
Que siempre, Marito de hecho siempre se puso mucho más como estadista, por ejemplo, en relación a su gobierno que el propio Bolsonaro. ¿Sabes que estadista de su gobierno? Pero sí, él es estadista de Añetete, sí, no es de Paraguay. No, pero al mismo tiempo cuando llega Marito, él no hace un discurso. Las posturas de Marito sabemos que fueron bastante peleantes, digamos, como fueron bastante de frente con Cartes en muchos momentos. Pero al mismo tiempo él nunca hizo un discurso, o por lo menos cuando llegó a la Asunción, no hizo un discurso, voy a gobernar con todos. Por lo menos de la boca afuera lo ha hecho. Tuvo una postura de estadista. Bolsonaro el 1 de enero de 2018 lo que dijo era: vamos a acabar con los petistas. Eso dijo. Así. Y así, como vamos a gobernar para... así, ese es el tema. Y por eso la diferencia entre Lula y Bolsonaro en relación a lo que es la política, incluso la política externa. Como llegó muy rápido. Bueno, también acá... las posturas de los mandatarios. Sí, también Nicanor Duarte Frutos fue el que más está contento con esto. Expuso una foto con Lula, en el Palacio de López cuando vino acá. Y bueno, un abrazo entre Lula y Nicanor, salió en todos los medios. Ayer mismo Nicanor dijo algo también. Bueno. Y también la primera reacción del mercado a la victoria de Lula. Primera reacción del mercado económico brasileño. Las acciones de Brasil caen un 5% antes de la apertura de Wall Street. Primera reacción del mercado mundial a la victoria de Lula. Las acciones de Brasil caen un 5% antes de la apertura de Wall Street. Y una multitud festejó en la emblemática Avenida Paulista de Sao Paulo la victoria de Lula. Conte que, bueno, ahí tenemos imágenes, a ver, vamos a desarrollarlas, a proyectarlas. Ahora mismo tiene las imágenes. Esta es la Avenida Paulista y este es el Museo de Arte de São Paulo. Es un marco, de hecho, donde siempre se reúne la gente. Es una fotografía esta, ¿eh? Sí, estaba tomada ahí 1,5 cuadras, 2 cuadras más o menos. En esta fotografía se puede ver 2 cuadras más o menos. Sí, pero habían otras cuadras bastante raleadas. Sí. Raleadas. No había gente. No, ya sé. Había gente, pero claro. Pero no fue de inmediato. No. Fue de inmediato. Primero porque Lula, no estaba previsto que Lula se iba a Paulista así. Había la agenda, pero no estaba tan claro. Empieza a juntar la gente y de hecho se fue ahí por la noche. Y claro, yo pienso, está muy claro que el brasileño está cansado, en verdad. ¿Está cansado? Está cansado de política. Y nuevamente tuvimos un gobierno que siguió haciendo campaña política durante 4 años. El pueblo brasileño está cansado de la política. Sí, generó mucha pelea, generó muchas cisiones, muchos distanciamientos. Sí. Bueno, tuvimos una muerte, parece que en Paraná, un señor le mató a la mujer y a los hijos porque la mujer era lulista o votó por Lula. Y el tipo era bolsonarista. Y en Paraná tuvieron varias manifestaciones de calle que los bolsonaristas salieron pegando a la gente, pateando a coches, cosas así, como se generó una violencia muy grande, de verdad. Entonces la gente está cansada. Se originó una violencia muy grande entre brasileños dentro del marco de toda esta elección que culminó ayer, las elecciones presidenciales en Brasil. Y a propósito, pero la mayoría de los gobernadores de Brasil tienden a favorecer a Bolsonaro. No, tuve una... No es bien... A ver, primero tenemos que pensar, ¿qué va a pasar desde acá adelante? Bolsonaro posiblemente se convierte, obviamente, en una figura apagada. Vuelve al limbo de donde salió. Porque de donde vino. De hecho, Bolsonaro no tiene una trayectoria de gran exponencia política. Entonces, por ahí primero se apaga. Entonces no tenemos un líder que capitanea
la oposición. Alguien va a surgir ahí. Quizás Lira, que es el actual presidente del Congreso, de la Cámara, quizás Lira. Bueno, entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que entonces esto ya deja una lacuna de poder y deja espacio para que Lula pueda negociar con la gente. Yo he hecho como la cuenta básica, así rápida, de quién podría apoyar más a Lula, quién estaba en su base, quién era neutral y quién era reacio a Lula. Al revés de decirnos bolsonarista, el mejor término sería posiblemente reacios al PT o reacios a Lula, sí. Porque le falta de hecho un liderazgo para mantener el bolsonarismo de pie. Está 999, entonces son 27. Básicamente tienes 9 estados, 9 gobernadores que no tienen posiciones marcadas, 9 gobernadores que tienen posiciones reacias a Lula y 9 gobernadores que son de su base aliada. Entonces, o sea, está dividido en 3. El tema de los gobernadores está bien dividido. En 3. En 3. Está bien dividido, 3 sectores. Los que están neutrales, los que no están a favor de Lula, exacto, y los que están a favor de Bolsonaro. Los que no tienen posiciones marcadas. En igual cantidad. Sí, así mismo. Y en el caso de Congreso, sí. En el caso de Congreso tienes ahí, por lo menos tienes una bancada, una cantidad bien anunciada que va a ser en contra de Lula, por lo menos el primer año, porque vamos a acordar. Van a tener que pactar ellos, porque sí, si no, ¿cómo se va a gobernar Brasil? Mira la esquizofrenia, Bruno. ¿Sabe quién era el primer binomio de Lula? José Alencar. Sí, José Alencar era un empresario que hacía telas, de uno de los más grandes que producía de rubro textil. José Alencar era el Partido Liberal, el partido que hoy está Bolsonaro. El presidente del partido de Bolsonaro, presidente, en fin, por la jura, en verdad, pero es el presidente que manda, Valdemar Costa Neto, fue indiciado por el Mensalão y después también encarcelado por otros crímenes de corrupción. Y esto quiere decir, estuvo en la base aliada. Estuvo en la base aliada. Sí, de Lula. Entonces, mira la esquizofrenia de la cosa en relación a partidos, ¿comprendes? Cuando decimos va a ser difícil para Lula, sabemos que va a ser difícil. Pero la cuenta que tenemos de hacer no es por las siglas partidarias. Tenemos de analizar los perfiles y saber quién es reacio a Lula y quién no es. Entonces, porque estos, por ejemplo, Zambelli es reacio a Lula. Esta sí o sí va a hacer ruido. ¿Quién es ese? Zambelli, la Carla, la señora esta que casi disparó contra un negro en medio de la calle. Estaba portando un arma. Sí. Esta señora es reacia a Lula. Esta señora va a hacer ruido. El propio hijo de Bolsonaro se eligió. Este también es reacio. Pero hay gente del propio partido de ellos que mañana puede estar ayudando a votar con Lula. Es una cuestión de negociar. Decime, y esto es lo que va a hacer. Por otro lado, yo te comento esto. Él tiene 77 años, sí. Lula. 76, sí. 77, 77. Biden tiene 78. Sí. Y creo que es el presidente más bello que tuvo Brasil, o que va a tener Brasil ahora, así como están los años y como está. Después de 88... es posible que sea el mayor. Sí, porque sí. Después de 88, sí. Antes, quizás uno de los militares podía ser un poco mayor, no me acuerdo de todos. Después de la dictadura, sí. Después de la dictadura. Sí. Creo que es el primer presidente con mayor cantidad 70, de años. Sí, más de 70. Él es católico brasileño, su lengua madre es la portuguesa, por supuesto. Él es de San Bernardo do Campo. No, esta es su residencia. Su residencia. Sí. Él nació en Pernambuco, en Brasil. Sí, una ciudad llamada Caetés. En verdad, conocida como... la gente dice que él es de Garanhuns, porque yo creo que Caetés se separó de Garanhuns después, no estoy seguro. Pero por ahí era de su familia toda esta región. Bueno, pero así como está Brasil y como está ahora el mapa de América Latina, o por lo menos de América del Sur, a ver, ¿cuáles son los países que están abrazando la izquierda y cuáles son todavía aquellos que quedan libres
de ese ropaje rojo, digamos. Los que están libres todavía, entre comillas, son Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y el resto prácticamente de la parte sur del continente americano está pintado de rojo ahora con la victoria de Lula da Silva. ¿Eso qué va a implicar? A ver, primero que tenemos que repensar, ya te dice, esta cuestión de izquierda-derecha. Mira bien, ¿quién gobierna con Lula? Su vice... ¿O quién va a gobernar? Sí, su vice, por ejemplo, es de un partido que se dice centro-derecha. Entonces ya empezamos por ahí. El binomio de Lula. Y el binomio de Lula allá atrás era de un partido llamado Partido Liberal. Entonces no hay cómo ser de izquierdas llamando Partido Liberal. No hay. Creo que solo en Noruega esto pasó en algún momento y hoy ellos son de derecha. Así que lo que pasa es que tenemos que repensar lo que quiere decir ser de izquierda o ser de derecha en este mundo. Ya estamos usando esto desde el 1789 o antes. Entonces, ya deberíamos tener pasado esto. Hay un ciclo propio los países. No tiene que ver con una gran estrategia global. Ya se perdió esto hace mucho. Bueno, pero si miramos América Latina toda, a ver, tenemos otro mapa ahí donde está América Latina, incluyendo a México. Pero viste que... No, pará. Mira... Y tenés todos los países de Centroamérica. Ni de cerca hay como alguna influencia de Rusia sobre estos señores. Pero China sí. Había más influencia de Rusia en el gobierno Bolsonaro que... Pero China creo que sí. Incluso en Paraguay, China. Hay mucha influencia de China. Hay comida china por todo lugar en el centro del Mercado 4. No, es re rico en verdad. Bueno, ¿vos no estás de acuerdo con este mapa? No, me parece que se fantasían demasiado este miedo de algo que no existe, Bruno. ¿No existe? No existe. De verdad, como para manejar Brasil. ¿Cómo vos descifrarías la izquierda hoy? Es que no es exactamente esto. A ver, claro. ¿Cómo descifrarías? ¿Qué representa la izquierda para vos? Si vos decís que esto es muy fantasioso. No, esto ya se pasó. Esto pasó. Yo pienso que existen ciclos muy propios. Y existen términos más apropiados para hablar sobre políticas y políticas públicas. O sea, el progresismo, la idea de progresismo y conservadorismo, yo pienso que sea más adecuado. A ver, imagínate que Perón y Getúlio Vargas fueron considerados de izquierda, pero ellos mismos flertaron con los fachos. Ellos mismos estuvieron cerca de los nazis. Y que sabemos que fueron apoyados por la aristocracia alemana. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo podemos llamar Getúlio Vargas, que era un caudillo con hacienda y etcétera, de alguien de izquierda? Entonces, comprende como hay de comprender un poco más, un poco mejor. Tenemos de tener mejores términos para hablar de nuestra política. Tenemos de desvincularnos de esta historia europea y seguir usando sus términos, porque somos propios en cuanto americanos. Sí, estoy de acuerdo. Ok, en ese aspecto estoy de acuerdo. Bueno, Lula da Silva ya convocó a todos los gobernadores e intendentes de todos los signos políticos de Brasil para trabajar en favor de su país. Bolsonaro, una suerte de tétrico experimento, ya quedó fuera del escenario. Bueno, esto habrá comentado un periodista pro Lula. Ya quedó fuera del escenario, podría hacer política de nuevo como antes, como un apagado diputado. Bueno, estos son detalles también, así como vos decías que exageramos con el mapa. Me parece que es Roberto Paredes que ya raya el fanatismo. O sea, no tanto tampoco Roberto Paredes, porque tener dividido Brasil, o sea que eso demuestra que no es ningún idiota Jair Bolsonaro, ¿verdad? Que en menos de un mes acrecentó su cantidad de votantes en casi 6 millones o más.
O sea que no hay ningún idiota. No, fue bastante efectivo. Roberto Paredes. Así que hay que poner los pies sobre la tierra. El fanatismo no ganó por 3, 4, 5, 10 votos, puntos. Ganó por 1.8% Lula a Bolsonaro. O sea que equivalen a cerca, ni siquiera 2 millones de personas, cerca. Tampoco la pavada, ¿verdad? Partiendo de la base que Brasil tiene 215 millones de personas o quizá un poco más hoy también. Pero en fin, yo no voy a entrar en ese litigio, en ese debate, porque no me interesa. Hay que pensar qué nos va a favorecer a nosotros con Lula ahora, a partir de ahora. Si Paraguay va a sentirse favorecido. Por lo menos nosotros pensamos en ese aspecto ahora. Pienso, ¿verdad?, que tiene de ser así. ¿Cuál va a ser el pensamiento resultado político a favor de Paraguay, el gobierno de Lula? Cuando hablamos de cambios políticos y hablamos de política internacional, tenemos de siempre pensar, de hecho, cuáles son las ventajas independientes de lo que parezca desde nuestras perspectivas ideológicas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tienes? A ver, ¿qué ventaja tuvo Brasil durante los 4 años de Bolsonaro? Paraguay en relación a Brasil durante los 4 años de Bolsonaro. Yo no me acuerdo. Y yo tampoco. Pero yo me acuerdo de 2 situaciones, por lo menos. La del 2019, muy marcante. La creación de esa empresa. Tenemos tres situaciones malas. La primera fue: quiero acabar con el Mercosur. La segunda fue crear una sobretasa sobre la importación de piezas automotrices. Sí, entonces, todo lo que razón. venía, y esto fue el lobby de Bolsonaro. Y tercero fue la creación de una organización que pueda sacar ventaja a favor de la energía eléctrica de Itaipú. La acta secreta. Entonces, son tres momentos. Secreta. Sí, secreta. El acta secreta. Sí, así. Es notable. Son 3 momentos. Es el acta, pero es secreta. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque no es el acta secreto. No. Sí, ¿verdad? El acta secreta. Sí, estas cosas que el español nos trae. No, pero así como en portugués hay muchas. Que son 3 momentos. Que me acuerdo. La única. No te voy a decir lo que fue bueno. No te voy a decir lo que fue bueno. Me llama la atención el saludo de Marito Abdol Santo a Lula, ¿verdad? No, pero te voy a decir. Haber negociado o intentado negociar con Bolsonaro. Te voy a decir lo que tuvo de bueno de Bolsonaro. El puente de Carmelo Perotta, no, a la otra, de presidente Franco. Estos 2 puentes. Dos puentes. Dos Listo. puentes. Lo que fue bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, pero tampoco es poca cosa. No, es bastante. Pero igual, yo no sé, yo paso siempre por allá. No sé si hace falta pero no importa. Lo importante es que se hizo. A ver, ahora vamos a mirar Lula. Vos me parece que sos primo hermano de Roberto Paredes. No, a mí no me. No. Vos no sos primo hermano de Roberto Paredes. Es que no puedo defender un tipo. Hermano. No puedo defender un tipo que defendió la dictadura. Y defendió la dictadura hoy. No es que defendió la dictadura allá en los 70, defendió la dictadura hoy. ¿Sabe por qué? Porque yo gano plata haciendo campañas electorales. Entonces yo estoy defendiendo mi espacio de pagar cuentas. ¿Cómo yo puedo pagar cuentas si viene la dictadura? Pero fíjate, y cuando Lula tuvimos la inversión, mira, Lula propuso esto debo al maestro. Lula propuso al Congreso brasileño que se financiara la línea de transmisión de Itaipú a Asunción. Sí, eso es cierto. Bueno, y el Congreso brasileño dijo no. ¿Qué Lula hizo? Fue negociar con el fondo del Mercosur para que el fondo del Mercosur le financiara la línea. Fíjate, sí, pero ahí cómo es la habilidad diplomática del tipo se manifiesta. Pero ahí hubo algo que la gente y los medios se olvidan. La mano derecha en algún momento de Lula da Silva fue este paraguayo que después fue director de Itaipú del lado paraguayo, de apellido Codas. ¿Sabías vos? No, es así, que falleció. Y Roberto Paredes, que nos está escuchando, dame un poco el nombre de Codas, que creo que fue tu amigo también. Que fue Roberto me dijo que iba a venir. No, que fue director de Itaipú cuando el gobierno de Lula y
cuando la ayuda del gobierno de Lula a Paraguay, ¿cómo que se llama este director de apellido Codas? Pero ves, por más que haya estas relaciones personales, Bruno, fíjate. Gustavo Codas Friedman. Mira. Este fue, espera un momento, voy a completar esto porque esto es muy importante. Este señor fue el que apoyó de que Lula da Silva en su momento se acordara de Paraguay, porque él trabajó con Lula. Fue la mano derecha de Lula en algún momento. ¿Cuántas veces Lula intentó llegar a la presidencia? A ver. 3. Antes de llegar, 3. 89. Eso no más, para 90, mí que más. Porque él, sí, fue contra Collor, una contra Fernando Henrique, segunda contra Fernando Henrique y ahí ganó. Fueron 3 veces antes de ganar. Bueno, y este señor lo ayudó a llegar también. Y después fue nombrado acá con Fernando Lugo, director, en el gobierno de Fernando Lugo, director general de Itaipú. Che, yo pienso que de verdad había un alineamiento. De verdad había un alineamiento, una cercanía entre los gobiernos de ese momento. Si vamos a llamar de socialismo, si Moreno, socialismo del siglo XXI, izquierda, comunismo, lo que sea quieran llamar, pero había un alineamiento. Correa, Evo, Lugo, de cierta manera Cristina, en Mojica, en Uruguay. Mujica, sí, que estuvo ahí en las elecciones. Estaba ahí. Entonces tuvimos un alineamiento y de hecho se manejó como bloque. Y el bloque avanzó de hecho en este momento. Pero esto no saca la característica que tuvo el gobierno Lula y el gobierno del PT en especial, para parar de usar este populismo, de estar todo el tiempo hablando de una persona. El gobierno del Partido de los Trabajadores tuvo una postura en relación a la presencia de Brasil como protagonista en el mercado internacional. O sea, esto es importante. Y como protagonista financió obras en Bolivia, en Paraguay, y ayudó en Angola, en Cuba, en Panamá. Tuvimos una empresa que exportó mano de obra técnica para un montón de países, incluso Emiratos Árabes. ¿Sabe? Los 2 únicos países donde no se habló mal de la Odebrecht, en Angola, sí, y en Emiratos Árabes. No se habló mal. No se habló mal. No se hizo nada. No se hizo macana, no se hizo nada. Entonces, mira, es una postura en relación al país de exportar contenido técnico de nuestro país. Y esto fue lo que Lula hizo. Es lo que llamamos de soft power. Empezó a influenciar de manera suave a los países. Y no pienso que va a ser diferente. O sea, lo mismo puede venir a pasar. Y esa es la mayor preocupación de Paraguay. Es con el tratado del 2023. Entonces, esto es lo que está preocupado Marito. Itaipú, ¿sí? Exacto. Y con esto que está preocupado Marito. Y por eso hizo muy bien Marito en ya reconocerle, saludarle, para ver si logra amenizar o algún ventaja que le pueda ayudar a Marito a salir por la puerta de la frente del Palacio López. Porque no por ahora va a salir por atrás. Por la puerta trasera. Bueno, no le derroto a un adversario, dijo ayer en su discurso Lula da Silva, sino a la maquinaria estatal utilizada para impedir mi llegada al poder. Fue la campaña más costosa de la historia en Brasil, y esto nos envía también en el comentario acá Roberto Paredes, que yo hubiera querido que él esté acá para que adoce comentarios respecto a todo esto, lo que se vivió y pasó ayer. Pues sería muy interesante. Tenemos imágenes ahí y de lo que decía Lula da Silva, que después de poner su anteojo, sus óculos, se puso los óculos. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Muy bien. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar a sua vida.
ele que quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade, quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Bueno, parte del discurso de ayer de Lula da Silva, nuevo presidente de Brasil a partir del 1 de enero del 2023, tercer mandato que lo iniciará con 77 años. ¿Cuál va a ser digamos, la prospección de este tercer mandato de Lula como presidente? La opinión tuya, después de 2 mandatos que tuvo alguna vez, sería el tercero, sin contar los otros 2 de la señora esta, ¿verdad? Sí, de Dilma. Pero quiero apuntar una cosa. Fíjate cómo el discurso... Sí, trata de unir a todo el pueblo brasileño. Y no es un discurso que... Tú no logras comparar este discurso con el discurso de Petro, con el discurso de Boric, por ejemplo, que están pasando otras situaciones sociales en sus países, en verdad. Es un discurso más pragmático, digamos. Más volcado incluso a los empresarios. Está hablando de generar economía. Entonces es otro discurso. Política por eso que te digo que es complicado usar este término izquierda y derecha y compararlos todos. Es complicado. Aparte, el gobierno de él va a ser complicado para él. Sí, va a ser complicado, pero aparte es la última posibilidad dentro de gubernativa que él va a tener, la última. Sí, y entonces, quizás él puede intentarlo nuevamente, pero... No. Bueno, partiendo de la base que va a ser la última, él va a querer hacer brillante su trabajo. Sí, pero va a ser muy difícil hacerlo. Va a ser muy difícil hacerlo. Yo sé que va a ser muy difícil. Como estábamos hablando, primero, las perspectivas que tenemos para los próximos 4 años. El primer año es el año de recesión. De recesión. Sí. Te mandaba un abrazo a Aldo Luberta.
¿en serio? Te mandaba un abrazo, porque incluso gracias. entro con ellos después. Muy bien, muy ahí bien. lo que pasa es que él va a tener un primer año de recesión y un primer año muy duro, porque quien cierra el presupuesto de la nación es el Congreso. Sí. Incluso yo el me que quedé de genera mirar. el presupuesto es el Congreso, Sí. y el Congreso está copado por bolsonaristas. Pues ahora, incluso. Por el momento. Ahora mismo, que él cierra para el próximo año, el Congreso cierra para el próximo año. Sí. Entonces, tiene de ejecutar el presupuesto que se determinó en el Congreso. Esto es un punto. El otro punto es que, claro, tiene espacio para negociación, ya está intentando, de hecho, traer los líderes políticos para empezar un trabajo de reorganización del país. Entonces tiene todo una perspectiva de conjunción, pero el tema es cómo conjurar tantos intereses. Conjugar eso. Sí. ¿Cómo conjugar eso? ¿Cómo Y amalgamar todos estos esas fuerzas intereses, contrarias exactamente. a las de Entonces, Lula da Silva? la perspectiva es una perspectiva un poco caótica hasta cierto punto. Entonces, vamos a ver cómo él va a lidiar con esto a partir del segundo año de mandato. Ahí ¿Cómo él va a dice, por lograr? ejemplo, Lula da Silva: voy a gobernar para los 215 millones de brasileños, no solo para los que me votaron hoy. Eso dijo ayer, Sí, ¿verdad? sí, así mismo. Hay una infografía de un Brasil partido en dos, donde ganó Lula y donde Bolsonaro, todo. Sí, Hay muchos mapas que reflejan eso, Sí. la división que tiene Brasil hoy. Pero lo que desde tenemos la de ser más perspectiva sensible. política. Sí. Tenemos de ser más atentos porque, nuevamente, cuando cerramos los espacios geográficos de manera muy grande, nos olvidamos y no percibimos de dónde de hecho está la diferencia entre bolsonaristas y Lulistas. petistas o lulistas. ¿Quién votó en Bolsonaro y quién votó en Lula? La diferencia está básicamente entre centro y periferia. Por ejemplo, en Paraná hay una franja de gente que votó más en Lula que de hecho en Bolsonaro. Y Paraná fue el estado que más sacó gente a Bolsonaro. ¿Y por qué esta franja? Porque es la franja donde hay más pobreza. Donde la gente vive más en el campo. Bueno, el actor Leonardo DiCaprio, tras los resultados de las elecciones en Brasil, envió un mensaje en defensa de la Amazonía, del Amazonas, de todo el sector amazónico. Y Lula es el ave fénix de la izquierda brasileña que, pese a los escándalos de corrupción, recupera el poder por tercera vez y será presidente a partir del 1 de enero del 2023. Bueno, te agradecemos mucho, Cayo Mañanelli. No, a vos por siempre acompañamiento. tenerme acá. Te felicitamos como brasilero y esperemos que Brasil tenga la suerte de que las aguas, digamos, sean más mansas a partir de ahora en el campo de la política y que se pueda unir el país a través de la política, de los intereses que son muchísimos, y que Lula da Silva tenga una tercera presidencia mucho más, digamos, excelente, porque es su tercer mandato y final seguramente. Él se va a despedir de la política siendo presidente y es lo que digo, con 77 años, y esperemos que le vaya bien, simplemente, porque si le va bien a él, si le va bien a Brasil, quizá a nosotros también nos toque un momento de bonanza en muchos aspectos. Es así, yo lo que veo, si el Brasil vuelve a crecer y mejorar la calidad, la posibilidad logística, posiblemente la ley de Maquila obviamente pierde efecto, pero Paraguay puede ganar con otros tipos de espacios. Ahora, claro, si seguimos en recesión, Paraguay, y se liberaliza un poco las relaciones, Paraguay tiene algo de ventaja en relación a Brasil nuevamente. Claro, tenemos siempre la franja comerciante que cuando baja el dólar se queda feliz porque los brasileños vienen a comprar. Ahora te voy a decir, lo que me deja feliz es que desde ahora adelante yo puedo putear a mi presidente sin tener miedo de tomar un balazo en la cabeza. ¿Ah, sí? Ahora puedo hablar mal de mi presidente nuevamente. Ah, sí. Porque antes siempre estamos preocupados, como sos atacado, la gente te... vas a- Ahora puedo criticar nuevamente al ¿Vas a presidente. empezar a ¿viste? criticar a Lula entonces? No, yo siempre fui muy crítico, en verdad. De verdad. Y no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de
de gestión, en verdad. Y de hecho, hay lo que criticar, pero hay de construir con la crítica. Vas a empezar a criticarle a Lula ahora. Por favor, no. Ahora el presidente se convirtió en el objetivo, se convirtió en el target. Bueno, en target, claro. Cayo Mañanelli, científico social, estuvo con nosotros. A Roberto Paredes le enviamos un abrazo enorme, las felicitaciones también, por supuesto, y esperemos que venga, no sé, mañana, pasado, cuando quiera por acá, y queremos escuchar su opinión. Cayo Mañanelli, antropólogo, consultor político, especialista en asesoramiento de prensa y también en investigación de opinión pública, política y electoral. Estuvo con nosotros, así que muchísimas gracias. No, a vos, Bruno. Y un gran abrazo a todos que estuvieron acompañando a nosotros, en especial a mi maestro Roberto. Roberto Paredes, el maestro.